Exogamia y endogamia, en bovinos. Lo que permite la conservación de características de razas puras se conoce como endogamia, mientras que la exogamia es la que permite mayor resistencia en las crías y vigor híbrido. La exogamia y endogamia son dos estrategias muy distintas, utilizadas en cruzamientos que se basan en el grado de parentesco y no en aptitud de los bovinos o productividad. En resumen, podemos decir que la endogamia es el cruce de dos bovinos emparentados, pero algo a resaltar que en una población todos los integrantes tienen algún grado de consanguinidad, por esto técnicamente lo correcto es definir a la endogamia como el apareamiento de dos bovinos estrictamente relacionados que el promedio de la población. Cuando los bovinos tienen por lo menos un antepasado en común, son denominados parientes y pueden recibir tanto de la madre como padre el mismo alelo. La endogamia es una práctica común en la propagación y desarrollo de razas bovinas con el fin de concentrar características de interés netamente económico. Entonces la endogamia se da cuando se realizan cruces de hermano con hermana, padre con hija, madre con hijo, medio hermano con media hermana, abuelo con nieta, abuela con nieto, tío con sobrina, tía con sobrino. Se considera un 25% de consanguinidad si el bovino obtenido es originado del cruce de hermanos completos o entre padres e hijos. La endogamia no es del todo perjudicial, ya que tiene como una cualidad la concentración de caracteres en la población bovina. En corto tiempo, la endogamia se ha utilizado para poder fijar en los bovinos características en las razas puras, pero como toda ventaja, también trae consigo desventajas, y la consanguinidad puede ocasionar que se concentren genes perjudiciales recesivos y se dé una pérdida de adaptación y baja en el índice de fertilidad. La exogamia también es conocida como exocría y consiste en aparear a bovinos no emparentados o con una relación filial distante con el firme propósito de buscar el mayor vigor híbrido en la cría resultante del apareamiento. La superioridad que demuestran los bovinos productos de cruzamientos es el vigor híbrido, e incluso cuando estos bovinos productos de los cruzamientos son comparados en las mismas condiciones de producción con las razas que les dieron origen, resultan ser superiores. Algo muy importante es que entre más es la diferencia genética, mayor es la heterosis que se obtendrá en el cruzamiento. Ejemplo, los niveles productivos serán mayores al cruzar Bos indicus con Bos taurus que cruzar dos Bos taurus.